Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La reciente visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, supone también el incremento de la cooperación en materia de seguridad, entre otros, entre Estados Unidos y Ecuador. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Nos enlazamos en este momento con Gabriela Sommerfeld, canciller de la República, para hablar sobre algunos temas de interés de nuestro país. La visita de Kristi Noem, también la migración circular y la cooperación en seguridad. Canciller, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Un gusto, Fausto, compartir con usted y compartir con la ciudadanía este momento. Gracias, canciller. La reciente visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos ha dejado también algunas preguntas en el ambiente. Un poco el propósito de esta visita. Bueno, el propósito es seguir una hoja de ruta que se ha trazado Ecuador y Estados Unidos en materia de cooperación en materia comercial, cooperación en materia de migración, cooperación en materia de seguridad, y entre los diferentes asuntos de materia de seguridad, cooperación también en una visita técnica para ver las capacidades o las oportunidades que tenemos para fortalecer justamente las capacidades, vuelvo a redundar, de nuestras fuerzas del orden para poder brindar una mayor seguridad y devolver la paz a los ecuatorianos, que ese es el objetivo final. A retos comunes que traspasan nuestras fronteras, que impactan diferentes países, necesitamos soluciones entre varios países a nivel internacional para que puedan ser efectivas. Así que esto no es más que uno de los momentos, uno de los hitos importantes para seguir fortaleciendo esta cooperación. Pero hay alguna, quizás se ampliará esta agenda más allá de los temas de seguridad que son importantes. Quizá ha sido el tema central, sin duda, la cooperación en temas de seguridad, defensa, el combate al crimen organizado, pero habrá quizá una agenda más amplia. ¿Abre la puerta para aquello? Claro, si nosotros estamos hablando de la relación bilateral con Estados Unidos, la agenda no pasa solamente por materia de seguridad. Tenemos una agenda muy rica dentro de lo que también está en la materia comercial, está en materia migración, está cooperación en otros ámbitos, incluso puede ser problemas de desarrollo, programas sociales también, y es mucho más amplia la agenda que manejamos con Estados Unidos. ¿Cómo se concretará esta cooperación en el corto plazo? ¿La cooperación en general o en alguna materia? En varios de los temas. Vamos por los temas de seguridad y defensa, que creo que son los principales y un poco el centro de esta visita. Hemos venido nosotros trabajando, hemos tenido varias visitas de altos funcionarios, hemos tenido visita del presidente Noboa, también con diferentes autoridades. Ahora en el cambio de mando o en la posesión del presidente de Bolivia, el presidente Noboa tuvo una reunión bilateral con el secretario adjunto del Departamento de Estado, el secretario Landó, con quien se trataron justamente varios temas de nuestra agenda bilateral. En materia de seguridad tenemos acuerdos muy importantes que nos ayudan justamente a fortalecer capacidades en entrenamiento, en compartir información, en actividades conjuntas que han sido exitosos y hemos visto cómo han dado resultados a lo largo de estos 2 años. Igualmente con otros países no solamente nos centramos con un solo país, tenemos aliados con diferentes países en diferentes continentes que nos ayudan en materia de seguridad con diferentes herramientas. Puede ser equipamiento, como acabo de decir, puede ser inteligencia, compartir información o también actividades conjuntas. Para seguir hablando en materia de seguridad, se hablaba también de la instalación posiblemente de oficinas del Homeland Security en nuestro país. Esto, y cuál es, primero, ¿cuántas oficinas podrían instalarse? Se habla también de algunos puntos estratégicos y, por otro lado, ¿cuáles serían las competencias, las capacidades de una oficina con estas características? Bueno, vamos primero por lo primero, y lo primero es que el presidente Noboa es muy respetuoso de la democracia y del sistema democrático que tiene el Ecuador. Es por esto que
ha propuesto a los ecuatorianos a través de una consulta popular, a través de un referendo, hacer unas modificaciones a nuestra Constitución para que permita que se pueda tener este tipo de herramientas que fortalecen nuestras capacidades. En ese contexto, los ecuatorianos tienen que decidir si ese es el futuro y el destino que tienen. El presidente Noboa pone ahí las opciones, pero el poder lo tiene el ciudadano y es quien decide si lo quiere. Pero ahí cabe hacer una diferenciación quizá, canciller. Las oficinas del Homeland Security no son necesariamente, no tienen una relación directa con bases militares extranjeras, con lo cual un poco se apartaba esta idea de lo que se plantea en la consulta popular. Estas oficinas tienen quizá incluso otro tipo de tratamiento, otro tipo de alcances, de competencias, más incluso en temas, por ejemplo, migratorios. También tiene competencia en temas migratorios, pero también en temas de seguridad, netamente dichos, y es importante que se diga con franqueza todo lo que puede incrementarse en beneficio de la ciudadanía ecuatoriana, de así convenir a los intereses nacionales, de así convenir a los intereses de ambos países. Nosotros estamos hablando como si solamente el Ecuador tuviera la voluntad de hacerlo, y porque el Ecuador tiene la voluntad de hacerlo, entonces las cosas se hacen. No nos olvidemos que en relaciones internacionales debe haber intereses que convienen a las dos partes, y es ahí cuando salen los convenios. El tener una puerta abierta solamente permite que las negociaciones puedan iniciar, de así tener esta vía, y a través de estas negociaciones buscar que los intereses de ambos países, cualquiera que estos sean, puedan converger y puedan finalmente establecerse a través de un convenio que finalmente tiene que ser validado por la Corte Constitucional y de esta requerir incluso por la Asamblea. Son varias etapas, varios procesos que se tiene que seguir según la normativa ecuatoriana, y como siempre se respeta aquello. Ahora tenemos la opción de dar la oportunidad al Ecuador de enfrentar problemas reales, nuevos, actuales del Ecuador que antes no existían, con herramientas que son muy utilizadas a nivel internacional y que muchos países lo utilizan a nivel internacional. Más de 1,000 bases de diferentes formas y diferentes tipos están en diferentes países de alrededor del mundo. No es algo nuevo para el planeta, es comúnmente utilizado en el planeta, nuevo para el Ecuador, que responde a las necesidades que aquejan, a las necesidades de los problemas que el día de hoy aquejan al Ecuador, que antes no existían. Problemas que traspasan nuestras fronteras. Y en ese sentido, ¿cuáles son los compromisos en concreto que asume Estados Unidos? Los compromisos vendrán siempre y cuando haya la viabilidad legal para hacerlo. Van a estar atados necesariamente a los resultados de la consulta. Ahora lo que se ha hecho es buscar aquellas oportunidades, identificar a través de una visita de campo en la base de Manta, en la base de Salinas, identificar las oportunidades de cooperación para beneficio de ambas partes. Pero también nuestra vicepresidenta, María José Pinto, estuvo presente en Belém do Pará, en Brasil, en una bilateral, en reuniones con diferentes países y con el propio presidente Lula, en donde se ratificó el interés del Ecuador de tener una base policial conjunta en la Amazonía para resguardar los intereses de los países en esa zona. Temas de conservación, temas de actividades ilícitas, temas que aquejan problemas a ambos países y a sus poblaciones. Entonces estamos mirando un abanico de oportunidades con diferentes países en diferentes localizaciones geográficas para poder brindar mayor seguridad y devolver la paz finalmente a los ecuatorianos. En el caso de Brasil también estará atado entonces al resultado de la consulta. Por supuesto, por supuesto. Perfecto. Vamos a hablar sobre migración circular. Ahí hay algunos, más que nada expectativa por parte de los ecuatorianos respecto a la migración circular. Hay acuerdos, acercamientos con otros países. ¿Cuándo podría concretarse esto, que son de alguna forma los primeros pasos?
Bueno, uno de los temas que han sido importantes para el presidente Noboa es que todos los ecuatorianos se encuentren donde se encuentren alrededor del mundo, estén bien, no sean humillados y no sean violentados sus derechos y su dignidad. Es por esto que tan pronto nosotros entramos al gobierno el 23 de noviembre del 2023, empezamos a trabajar sobre un problema real que había en ese momento. El peor año en temas de migración irregular, de la salida de ecuatorianos por el Darién, por Centroamérica, vuelos de deportaciones, de retornos forzosos, fue el año 2023. A partir de ese momento, a través de Cancillería, el gobierno del presidente Noboa empezó a educar a las zonas de mayor cantidad de ecuatorianos que migraban al exterior de forma insegura. Y empezamos con campañas de educación, mostrando casos reales de cómo eran vulnerados todos los derechos de los ecuatorianos, cómo eran extorsionados, cómo se endeudaban, incluso cómo llegaban a perder la vida. También trabajamos con de Naciones Unidas para nosotros poder detener esta migración con éxito. El 2024 se redujo de forma importante y el 2025, en trabajo conjunto con varios países, esta ha sido casi anulada. Pero la esperanza de los ecuatorianos, la voluntad y el deseo de ir al exterior a vivir una experiencia diferente es legítimo, y el gobierno ecuatoriano lo que hizo es buscar aquellas oportunidades a través de programas de migración circular con diferentes países para que los ecuatorianos puedan optar por un trabajo que, respetando sus derechos, estén asegurados por los diferentes gobiernos y puedan migrar en forma temporal a realizar tareas y retornar al Ecuador. Esto hemos venido haciendo ya durante 2 años. ¿En qué países de momento está avanzando este plan? Por ejemplo, esta semana acabamos de mandar un grupo de agricultores para España. En España hemos mandado varios grupos, y el retorno, la tasa de retorno es del 100%. El ecuatoriano quiere retornar al Ecuador. Son programas plurianuales, van una temporada y vuelven. Tenemos uno nuevo con Italia, que el día de ayer justamente hemos tenido una ceremonia muy emotiva, porque estos programas transforman vidas, con 255 enfermeros y enfermeras que optan por un trabajo de forma temporal por 1 año renovable indeterminadamente, mientras la empresa y el colaborador deseen seguir con esta vinculación laboral. Y también con Italia, por primera vez el Ecuador firma un convenio en el cual, si es deseo de la empresa y del colaborador, puede tener y obtener su residencia permanente. Es decir, lo que hacemos es crear oportunidades, pero queremos ecuatorianos que viajen por el mundo de forma segura, de forma regular, sin riesgo, que aprendan, que hagan contactos, que hagan amistades, que miren desde otra perspectiva lo que es el mundo, y con esa nueva educación de su propia experiencia vengan a construir el nuevo Ecuador que buscamos todos. Hemos hablado de España, hemos hablado de Italia. ¿Con qué otros países hay conversaciones, de acercamientos? Se habla también de estas coordinaciones interinstitucionales con los ministerios de trabajo para poder gestionar y seguir adelante con este plan piloto. ¿Qué otros países están en la lista o están cerca de ser parte ya? Hay acuerdos firmados con Canadá, con Estados Unidos, con Alemania, con Israel, con países latinoamericanos, y todo esto se encuentra en una plataforma que, si acceden a las redes o a la página web de Cancillería, ustedes van a encontrar el enlace para poder aplicar a los diferentes trabajos. Ministerio del Trabajo pone los perfiles que demandan las empresas en el exterior, entrevista a los ecuatorianos que desean sumarse voluntariamente a este tipo de experiencias y nos acompaña. Hacemos un trabajo conjunto acompañando a los ecuatorianos hasta que finalmente van al trabajo de forma temporal y retornan al Ecuador. Al cerrar 2025, ¿cuántas personas, cuántos ecuatorianos podrían, se cree, aproximadamente vincularse con este sistema? No quiero darle un dato errado, pero me comprometo a entregarle este dato.
el día de mañana a más tardar. Perfecto, lo informaremos oportunamente. Canciller, nuevamente, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Una buena noche. Una buena noche igual. Gabriela Sommerfeld, canciller de la República, hablando sobre dos temas importantes, lo que tiene que ver con la cooperación y la visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Christine Noem, a nuestro país, cooperación en temas de seguridad y defensa por un lado, y también de la migración circular, en qué consiste, en que los ecuatorianos puedan trabajar en otros países. Para eso se ha hablado de un plan piloto que avanza con España, Italia, ya hay conversaciones con otros países como Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, según nos ha informado la canciller Sommerfeld. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo.